Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Profesor Particular. En este video veremos un circuito RC, nuevamente, ahora un ejercicio, aplicando con los distintos incisos, encontraremos todo lo que se requiere acerca del comportamiento del voltaje de la corriente a través del capacitor. El primer inciso nos dice, encuentre la expresión matemática para lo que viene siendo voltaje del capacitor y corriente en el capacitor. Todo esto si el interruptor está en posición 1, es decir, si nuestro interruptor se encuentra cerrado justo en este punto. Lo que nos damos cuenta cuando se encuentra en ese punto cerrado es que primero el tiempo en ese instante es justo igual a cero, es decir, inicia el instante de tiempo del circuito. Con lo que vemos que este circuito, este capacitor y esta resistencia se conectan a esta parte. Esta resistencia queda fuera momentáneamente. Lo que vemos aquí es que este enlace tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, podemos, gracias a transformación de fuentes, transformarla en una fuente de voltaje con esa misma resistencia en serie. La fuente de voltaje, recordemos que responde a la ley de Ohm. 4 miliamperios por 5 kilo ohms me da 20 voltios. Entonces será una fuente de 20 voltios en serie con esta resistencia que está en paralelo de 5 kilo ohms. Por lo tanto, aplicamos la transformación de fuente, todo esto para que nos pueda ayudar a tener un circuito mucho mejor ensamblado. Entonces, tendríamos aquí la fuente de voltaje de esta forma, aquí uniéndose a esta parte del circuito, y aquí nuestra resistencia estaría ya en serie. La resistencia valía 5 kilo ohms, entonces lo vamos a poner. Son 5 kilo ohms de resistencia y la fuente de voltaje, quedamos que era 4 miliamperios por 5 kilo ohms, me da 20 voltios. Ahí está, ahí tenemos ahora sí el circuito. Y con esto ya nosotros podemos recurrir a nuestras formas especiales para poder deducir. Lo primero que nos preguntan es el voltaje en el capacitor. Entonces, recordando la ecuación de voltaje en el capacitor, es voltaje paréntesis 1 menos la exponencial a la menos función del tiempo entre RC. Recordemos que RC es la constante tau. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deducir dicha constante. Como vamos a deducir normalmente dos constantes, la constante para el circuito de carga y luego la constante para el circuito de descarga, vamos a ponerle primero tau 1 utilizando la resistencia y el capacitor que tenemos. Nos damos cuenta que el circuito tiene resistencia 5 kilo ohms y 3 kilo ohms. Por lo tanto, sería la suma de ambas resistencias. Recuerden que tau es R por C. Entonces serían 8 kilo ohms que multiplica al valor del capacitor. La capacitancia es de 10 microfaradios. Vamos a ponerlo así, 10 microfaradios. Y esto, si lo hacemos, nos daría 80 milisegundos. Voy a dejar el prefijo ahí. Recordemos que esta es una constante de tiempo, entonces serían 80 milisegundos, lo que también sería 80 por 10 a la menos 3. Ahora podemos ya representar nuestro voltaje en el capacitor. Vamos a ponerlo como función matemática. Sería voltaje en el capacitor. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería el voltaje total, que son 20 voltios. Entonces vamos a poner aquí 20, que multiplica a 1, menos la exponencial. Y recuerden que es una función del tiempo, entonces sería a la menos t entre lo que vendría siendo la constante tau 1, que sería 80 milisegundos. Pondría yo como 80 por 10 a la menos 3. Así nos quedaría. Y esto sería la función matemática para el voltaje. De igual manera, podemos nosotros encontrar la función matemática para la corriente. Pues la corriente requiere los siguientes datos. Para nuestra corriente, IC sería nada más la corriente entre la resistencia y esto multiplicando a la función exponencial nuevamente. Sería exponencial a la menos t entre RC. Sustituyendo los datos, encontramos rápidamente esta función. Voltaje serían 20 voltios dividido entre la resistencia. La resistencia del circuito en la fase de carga es 5 kilo ohms más 3 kilo ohms, lo cual serían 8 kilo ohms. Voy a omitir las unidades, ya sabemos que se da en amperios.
20 entre 8K me daría 2.5 miliamperios. Entonces sería 2.5 y el prefijo mili lo cambiaríamos por 10 a la menos 3. Luego sería la función exponencial a la menos t entre RC, que es tau 1 para el circuito de carga. Sería 80 por 10 a la menos 3. Esto de aquí está representado en voltios y esto de aquí está representado en amperios. Y ahí tenemos este primer inciso. Ahora, del siguiente inciso nos pide aquí lo siguiente. Nos dice, encuentre la expresión matemática para BC e IC si el interruptor ya está en posición 2. Entonces, vamos a suponer que ya nuestro interruptor pasa a la posición 2, lo cual haría que se conecte directamente con esta resistencia aquí que estaba flotando. Entonces, al conectarse de esta manera, el circuito que nos queda ya es un circuito de descarga, como lo vemos aquí. Ahí está. Tiene la resistencia dada por esta suma de ambas resistencias y el capacitor. Para esto me dice que se va a hacer en un tiempo igual a un tau de la fase de carga. ¿Cuánto sería un tau de la fase de carga? Entonces, lo que aquí nos piden sería un tau, sustituir el tiempo aquí en la función, en cada función del voltaje para saber a cuánto está cargado este circuito. Una vez que sepa a cuánto se cargó este circuito, ya que no pasaron los 5 tau, que recordamos que son necesarios 5 tau para cargarse completamente al voltaje de la fuente. Aquí me dice que no, que nada más debo de emplear un periodo, un tau. Entonces sería 1 por tau, que ya sabemos que el tau está dado para el circuito de carga como 80 milisegundos. Pues si nos damos cuenta, sería prácticamente 80 por 10 a la menos 3. Esto quiere decir que este periodo de tiempo, si lo metemos en la función de voltaje para el circuito de carga, sería 80, voy a ponerlo así, por 10 a la menos 3, esto sería arriba. Date cuenta que es exactamente lo mismo, 80 por 10 a la menos 3 entre 80 por 10 a la menos 3, entonces esto se hace la unidad y te queda la función de la siguiente manera. Voltaje del capacitor será igual a 20 por 1 menos la exponencial a la 1. Esto, bueno, de hecho, como esto es negativo, recuerda que esto de acá te queda sin negativo, porque es menos t, te quedaría a la menos 1. Esto de aquí también lo podemos ver así. Como es exponencial a la menos 1, bien puede quedar de esta manera. Ahora, si nosotros hacemos, sería 20 por la función 1 menos exponencial, el 1 menos exponencial, el 1 menos 1 entre exponencial, esto de aquí te quedaría como 0.632. Y al momento de resolver aquí por 20, multiplicamos y me daría 12.64 voltios. Significa que este es el voltaje al cual se cargó. Entonces, ¿cuánto está cargado después de un tau? Se alcanzó a cargar a 12.64 voltios. Entonces, a partir de aquí, a partir de esta carga del voltaje del capacitor, es lo que vamos a emplear para poder obtener las funciones de descarga. Entonces, en la fase de descarga, esta sería nuestra función para el voltaje. Necesitamos nuevamente el valor RC, que sería nuestra constante tau, pero ahora sería una constante tau 2 porque es en la fase de descarga. Sería resistencia por capacitancia. En este caso, la resistencia está dada por 1 kilo ohm y por 3 kilo ohms. Como están en serie, nos representarían 4 kilo ohms de resistencia. Y el capacitor, bueno, sería haciendo lo mismo, serían 10 microfaradios. Al hacer esto nos damos cuenta que ahora tenemos 40 milisegundos, o sea, 40 por 10 a la menos 3. Ahora sí podemos representarlo en nuestra función de descarga. Sería voltaje del capacitor, sería el voltaje al cual está cargado el capacitor, el cual lo obtuve anteriormente, y es de 12.64. Entonces aquí podría ser 12.64. Recordemos que justo esto alcanzó a cargarse en periodo de un tau. No pasaron los 5 tau para cargarse completamente. Entonces ponemos sería exponencial a la menos t entre los 40 milisegundos, que sería 40 por 10 a la menos 3. Así. Esto nos quedaría como función del voltaje. Para la corriente, recordamos, aquí lo vamos a poner, es algo muy similar.
Recuerda que el capacitor en la fase de descarga, como la corriente ahora va hacia el capacitor, o mejor dicho, bueno, inicialmente se cargaba la corriente como vemos aquí, pero ahora en la de descarga el capacitor pasa a ser una fuente de voltaje que manda la carga en este sentido, es decir, la manda en el sentido contrario, con lo cual la corriente cargó a dicho capacitor. Por lo tanto, es la corriente, la función de descarga negativa con respecto a la corriente anterior y sería menos la corriente, bueno, que la corriente en este caso, ¿cómo la sacamos? Pues sería igual al voltaje entre la resistencia, así, y luego simplemente la función exponencial nuevamente, que sería exponencial a la menos t entre RC. Listo. Estos son los datos para la corriente en la descarga. Hacemos aquí sustituyendo y nos quedaría menos, y aquí hay que hacer el voltaje entre la resistencia. El voltaje es el que está cargado, 12.64 voltios entre la resistencia del circuito, que son los 4 kilo ohms. Por lo tanto, al hacer eso, 12.64 entre 4 kilo ohms, nos queda 3.16 miliamperios aproximadamente. Entonces voy a poner 3.16 por 10 a la menos 3. Esto me representa el prefijo ya mili y multiplicando a la función exponencial a la menos t entre RC, que nuestra RC para la fase de descarga es de 40 milisegundos. Ahí está, tenemos ahora sí las funciones de carga y de descarga bien desarrolladas. Finalmente, el último inciso nos pide las formas de onda respectivas del circuito. Tenemos aquí bien separado desde el periodo de un tau, donde es la fase de carga para el voltaje, y quedamos que el capacitor se carga hacia 12.64 voltios, que es el periodo de un tau. Al mismo tiempo, con este periodo de un tau, la corriente inicia en los 2.5 amperios y entonces va decreciendo exponencialmente, no alcanza a descargarse totalmente, así como no alcanza a cargarse, tampoco alcanza a descargarse totalmente. Con lo cual se interrumpe justo después de un periodo de tau, pasando a la posición 2 del interruptor y entrando a la fase de descarga. En la fase de descarga será después de un periodo de tau, con lo tanto el voltaje se descarga exponencialmente hasta ser cero. Luego, el voltaje obviamente que estaba cargado a 12.64. La corriente sucede algo similar, con polaridad opuesta. Ahora, vean que empieza de menos 3.16 amperios y ahora va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta ser cero. Esta escala de aquí está en miliamperios, esto de aquí normalmente está en voltios. Y ahí está, de esta forma tenemos todo acerca de nuestro circuito RC. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.